Cartago en ruinas. El día que tembló la patria. Al caer la tarde del 4 de mayo de 1910, cuando las campanas se preparaban para convocar el rosario, la ciudad de Cartago se encontraba envuelta en la rutina sosegada de una provincia agrícola. Nadie imaginaba que, en apenas 16 segundos, la realidad se fracturaría para siempre. Un crujido lejano, primero sordo y después ensordecedor, recorrió el subsuelo como un latigazo prehistórico. La tierra se arqueó, las paredes se ondularon y la fe de miles se convirtió en un alarido colectivo. El reloj del Liceo de Costa Rica se detuvo a las 6:50. Su silencio marcó el inicio de la pesadilla. ¿Qué fuerza oscura podía desmantelar en segundos una ciudad fundada hacía casi 4 siglos? Tras la tormenta de polvo, un censo imposible. 2.450 vidas apagadas, más de 600 temblores en menos de un mes, y la certeza de que la naturaleza, como un juez inapelable, había dictado sentencia. Los testigos narraron cómo las lápidas del cementerio general se abrieron, exhalando huesos blancos que chocaban contra las losas rotas. Los cables eléctricos chispearon sobre charcos de sangre y agua, mientras columnas de adobe se desmoronaban como castillos de arena. Un olor metálico, mezcla de cal, incienso y miedo, flotó sobre el valle central. Aquella noche, los faroles titilaron entre ruinas y rezos, y Costa Rica descubrió que su aparente calma sísmica era apenas una tregua. Así comienza esta crónica. Un viaje a las entrañas del mayor desastre natural que haya herido la tierra tica. Un relato de cifras heladas y memorias ardientes. Un espejo donde todavía se refleja nuestra fragilidad. Décadas antes del colapso, los sismógrafos eran escasos y la palabra placa tectónica sonaba a teoría remota. Sin embargo, bajo los cafetales y las campanas, la falla de agua caliente acumulaba energía desde las laderas del volcán Irazú. Entre el 13 de abril y el 4 de mayo de 1910, más de 600 sismos midieron la paciencia de la ciudad. El registro indica un preámbulo de magnitud 5.8 y un clímax de 6.4 a 15 kilómetros de profundidad. Puede que las cifras parezcan moderadas. Sin embargo, Cartago estaba edificada en adobe, ladrillo y piedra pesada, materiales nobles pero traicioneros cuando el suelo se sacude lateralmente a casi 1 metro por segundo. La intensidad Beto en la escala Mercalli significó, en términos prácticos, el derrumbe del 90% de las estructuras, la apertura de grietas que engulleron rieles y la desaparición de templos considerados indestructibles. Un puente sobre el río Agua Caliente cedió como si fuera de papel. Las vigas se retorcieron y el agua, teñida de polvo, arrastró vigas y cadáveres río abajo. 9 días de luto nacional y toneladas de escombros después, el presidente Cleto González Víquez promulgó uno de los primeros códigos sísmicos del Istmo, prohibiendo adobe y techos pesados, e inaugurando una nueva arquitectura de madera ligera y refuerzo metálico. 111 años más tarde, los historiadores aún se estremecen ante la aritmética del desastre. 16 segundos equivalieron a alrededor de 150 vidas por segundo. Cada latido de un corazón humano dura menos. Una economía basada en la exportación de café perdió, en estimaciones actuales, más de 150 millones de dólares y décadas de patrimonio colonial. Pero la lección fue clara. La seguridad no se mide en magnitud, sino en preparación. María Antonia Hernández, vendedora de telas de la Plaza Mayor, relató a sus nietos cómo su bebé dormía sobre un colchón de fibras de abacá cuando el piso se abrió formando una grieta color obsidiana. Con los brazos entumecidos por el miedo, saltó sobre el vacío y logró rescatar al niño segundos antes de que el muro vecino se derrumbara como un dominó invertido. Durante los primeros 3 días, las únicas luces en la oscuridad provenían de hogueras improvisadas en los potreros.
La ciudad olía a yeso húmedo y a sopa de víveres militares enviados en vagones desde San José. De El Salvador llegó una donación de $3.500 en oro, una fortuna para la época, que se convirtió en medicinas y lonas. Los voluntarios formaron cadenas humanas para transportar heridos en camillas de madera, mientras los doctores operaban a la luz de lámparas de petróleo, sin anestesia suficiente y con un solo bisturí esterilizado en agua hirviendo. El 90% de las escuelas fueron declaradas inhabitables y 2.000 niños tuvieron que recibir clases bajo lonas durante 8 meses. Los sismógrafos eran escasos y la palabra placa tectónica sonaba a teoría remota. Sin embargo, bajo los cafetales y las campanas, la falla de agua caliente acumulaba energía desde las laderas del volcán Irazú. Entre el 13 de abril y el 4 de mayo de 1910, más de 600 sismos midieron la paciencia de la ciudad. El registro indica un preámbulo de magnitud 5.8 y un clímax de 6.14 a 15 kilómetros de profundidad. Puede que las cifras parezcan moderadas. Sin embargo, Cartago estaba edificada en adobe, ladrillo y piedra pesada. Materiales nobles pero traicioneros cuando el suelo se sacude lateralmente a casi 1 metro por segundo. La intensidad visto en la escala Mercalli significó, en términos prácticos, el derrumbe del 90% de las estructuras, la apertura de grietas que engulleron rieles y la desaparición de templos considerados indestructibles. Un puente sobre el río Agua Caliente cedió como si fuera de papel. Las vigas se retorcieron y el agua, teñida de polvo, arrastró vigas y cadáveres río abajo. 9 días de luto nacional y toneladas de escombros después, el presidente Cleto González Víquez promulgó uno de los primeros códigos sísmicos del Istmo, prohibiendo adobe y techos pesados, e inaugurando una nueva arquitectura de madera ligera y refuerzo metálico. 111 años más tarde, los historiadores aún se estremecen ante la aritmética del desastre. 16 segundos equivalieron a alrededor de 150 vidas por segundo. Cada latido de un corazón humano dura menos. Una economía basada en la exportación de café perdió, en estimaciones actuales, más de $150 millones y décadas de patrimonio colonial. Pero la lección fue clara. La seguridad no se mide en magnitud, sino en preparación. María Antonia Hernández, vendedora de telas de la Plaza Mayor, relató a sus nietos cómo su bebé dormía sobre un colchón de fibras de abacá cuando el piso se abrió formando una grieta color obsidiana. Con los brazos entumecidos por el miedo, saltó sobre el vacío y logró rescatar al niño segundos antes de que el muro vecino se derrumbara como un dominó invertido. Durante los primeros 3 días, las únicas luces en la oscuridad provenían de hogueras improvisadas en los potreros. La ciudad olía a yeso húmedo y a sopa de víveres militares enviados en vagones desde San José. De El Salvador llegó una donación de $3.500 en oro, una fortuna para la época, que se convirtió en medicinas y lonas. Los voluntarios formaron cadenas humanas para transportar heridos en camillas de madera, mientras los doctores operaban a la luz de lámparas de petróleo, sin anestesia suficiente y con un solo bisturí esterilizado en agua hirviendo. El 90% de las escuelas fueron declaradas inhabitables y 2.000 niños tuvieron que recibir clases bajo lonas durante 8 meses. Un cronista de La Nación describió la escena con una metáfora todavía vigente. Cartago quedó convertida en un acordeón de ladrillos y plegarias. En términos psicológicos, los registros parroquiales mostraron un aumento del 30% en casos de insomnio y episodios de ansiedad crónica durante los 5 años posteriores. Aquella generación, marcada por el estremecimiento, desarrolló una cultura de previsión, botiquines bajo las camas, radios de manivela en las cocinas, mochilas de emergencia junto a la puerta. Esa memoria colectiva
transmitida de abuelos a nietos, explica por qué, en 1991, cientos de familias abandonaron sus casas en Limón antes de que las réplicas los sepultaran. La experiencia de Cartago funcionó como vacuna cultural contra la indiferencia. Técnicamente, el desastre propició un salto cuántico en la ingeniería costarricense. Se introdujeron juntas de expansión, zapatas profundas y armaduras de acero que permitían a los edificios bailar con el suelo en vez de romperse. El maestro constructor Manuel Victorino calculó que 1 kilogramo adicional de refuerzo por metro cuadrado reducía el riesgo de colapso en un 20%, un costo marginal que con el tiempo salvó miles de vidas y millones en reparaciones. En 1951, cuando la misma falla despertó con un evento menor, el resultado fueron daños materiales, pero ninguna fatalidad, prueba irrefutable de que la ciencia y la memoria pueden doblegar al azar. ¿Fue esta hecatombe una excepción en tierras costarricenses? Las estadísticas responden con un doble eco. 381 kilómetros al este de Cartago, el 22 de abril de 1991, la costa del Caribe vivió su propio juicio final. A las 3:57 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.7, el más potente registrado en el país, sacudió Limón y Pandora durante casi un minuto. Las cifras oficiales hablan de entre 47 y 127 muertos, 7.400 personas desplazadas y un pequeño tsunami de 3 metros que desnudó el coral y elevó el litoral 1,85 metros. Si este relato te movió el corazón y la conciencia, comparte el episodio, activa la campana y suscríbete para sostener nuevas exploraciones de grandes catástrofes y valiosas lecciones. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede salvar vidas. Gracias por escuchar, gracias por aprender, gracias por prepararte.